Hola, mi nombre es Judith Hernández y les voy a mostrar mi proyecto que tiene por nombre Factores psicosociales de riesgo en Home Office y pertenece a la línea de trabajo 6 de salud organizacional. Para iniciar es importante identificar qué es un factor psicosocial de riesgo, ya que diferentes autores se han interesado en estudiar y en aportar una definición. Sin embargo, la definición que se sigue tomando como referencia principal es la propuesta por la OMS en 1998, en donde se dice que un factor de riesgo es cualquier característica o exposición individual que aumente la probabilidad de sufrir una lesión o enfermedad, ya que si no se toman las medidas necesarias para minimizarlos o eliminarlos, se tiene la capacidad de producir un efecto negativo en la salud física y psicológica de los trabajadores. Para entender la necesidad de la intervención acerca de los factores psicosociales de riesgo, es necesario que se identifiquen cuáles son las consecuencias para el trabajador y para la organización. Diferentes autores se han encargado de realizar este tipo de investigaciones y tenemos como trastornos cardiovasculares, trastornos musculares, trastornos sexuales, dermatológicos, respiratorios, inmunológicos, incluso gastrointestinales, que pueden estar afectando al trabajador si no se da una atención adecuada a tiempo para poder gestionar estas acciones que mejoren o disminuyan estos factores psicosociales de riesgo. Otro aspecto relevante es el home office. El home office surge en la década de los 70 en Estados Unidos y surge debido a la crisis del petróleo, en donde se tomó como una alternativa para que las personas no tuvieran que trasladarse de un lugar a otro y de esta manera pudieran trabajar desde su casa. De acuerdo a la OIT, el home office consiste en utilizar la disponibilidad de las telecomunicaciones y las herramientas facilitadoras con la finalidad de efectuar el trabajo a distancia desde cualquier lugar. Dentro de la justificación, de acuerdo a cifras que nos otorga la OMS, se estima que alrededor de 2 millones de hombres y mujeres mueren anualmente por causa de accidentes o enfermedades relacionadas al trabajo. Si por sí sola esta cifra es alarmante, también es importante considerar que debido a la evolución constante de los lugares de trabajo por condiciones económicas y sociales, van surgiendo diferentes factores psicosociales de riesgo a los que pueden estar expuestos los trabajadores y que es importante identificarlos para gestionar acciones que ayuden a esta disminución y evitar alteraciones en los trabajadores que, como mencionaba anteriormente, pueden afectar diferentes ámbitos de su vida y en cuestión de salud puede provocar diferentes trastornos. Como consecuencia de la pandemia del COVID-19, se tuvo que buscar la manera en la que las empresas pudieran seguir trabajando y por eso muchas de ellas optaron por realizar home office, aunque muchas de estas empresas ya regresaron a la nueva normalidad con medidas necesarias para poder estar en los centros de trabajo, algunas otras no lo han realizado y lo preocupante es que no se están tomando acciones para mejorar esta modalidad de trabajo en donde se pueda verificar cuáles son las necesidades de los trabajadores y también de la empresa para que esto pueda funcionar de manera eficiente. Por esta razón es importante mencionar que una de las razones que ayuda a que se identifiquen cuáles son los factores de riesgo psicosocial es que al conocer cuáles son los factores y evaluarlos, se puede implementar alguna intervención que favorezca la disminución de los mismos y de esta manera promover que haya un ambiente saludable para que todos puedan trabajar. En la problemática, la empresa que se va a tomar como referencia es Teleperformance, que es una compañía multinacional
fundada en 1978 y en México tiene presencia en al menos 5 estados de la República. Y esta compañía está especializada en administración y subcontratación de procesos empresariales. Dentro de los principales servicios que ofrece se encuentra soporte técnico, ventas, servicio de atención al cliente, cobro de carteras y servicios alrededor del mundo. Específicamente dentro de esta empresa hay una campaña de ventas que se llama HughesNet México, que es la empresa caso, en donde se han presentado diferentes dificultades por trabajar en modalidad home office. Una de ellas es que hay un índice de rotación bastante elevado a comparación con campañas que están trabajando de forma presencial, por lo que es pertinente analizar cuál es el motivo de que esto esté sucediendo. Además, constantemente hay quejas de los trabajadores de que hay una deficiente comunicación entre los compañeros y también de los jefes hacia los trabajadores, en donde las decisiones que se toman no son consultadas, no se toman en cuenta a los trabajadores y a veces ni siquiera son notificadas. Otra de las dificultades que se presentan es que muchos de los trabajadores no cuentan con un espacio adecuado para laborar, porque en la revisión de las llamadas se penaliza constantemente que se escucha ruido de personas que están cercanos a donde se está laborando, y pues esto se debe a que tal vez muchas personas vivan en espacios pequeños o compartan la casa con más personas que no les permita tener un espacio en donde puedan estar solos, aislados de la demás gente. Y otro problema es la deficiencia que hay en las relaciones interpersonales, en donde aquí no hay manera de estar en contacto con los compañeros, entonces no existe este sentimiento de compañerismo y no se han tomado acciones para evaluar si esto está afectando de alguna manera cómo está funcionando la campaña. Y dentro de la metodología que se utilizó es una investigación cuantitativa que tiene alcance descriptivo transversal, en donde se va a aplicar un cuestionario para identificar los factores de riesgo psicosocial en los centros de trabajo, que es propuesto por la norma 035, y la muestra está compuesta aproximadamente por 20 trabajadores que conforman esta campaña. Dentro de los objetivos que se plantean está el conocer el nivel de riesgo en el que se encuentra la campaña de HughesNet México al realizar home office, así como en los objetivos particulares se encuentra identificar los factores psicosociales de riesgo que predominan en los trabajadores y asimismo diseñar una propuesta de curso sobre los factores psicosociales de riesgo realizando home office. Este curso que se propone está conformado por 3 sesiones de aproximadamente 60 a 90 minutos y el principal objetivo es concientizar a los participantes sobre la relevancia de intervenir respecto a los factores psicosociales de riesgo, además de abordar las consecuencias que tienen para los trabajadores y la organización. Por lo mismo, se va a realizar una evaluación para poder llegar a los objetivos antes mencionados. Dentro de las incidencias que tuve en este proyecto, son más de 25 incidencias, pero solo anoté las más relevantes. Una de ellas es el rechazo del proyecto, en donde al presentar una propuesta de intervención como primera instancia, fue rechazada por completo al mencionar que no había tiempo para esto. Posteriormente hice un cambio para realizar solamente una evaluación y que con esto se tuviera la oportunidad de conversar si se podía hacer algo más posteriormente, pero también fue rechazado. Entonces solamente estuve trabajando una propuesta de intervención, pero posteriormente, hace muy poco tiempo, una compañera me hizo un comentario muy acertado en mi trabajo, en donde me hizo darme cuenta que no estaba perdiendo el foco de lo que yo realmente quería trabajar. Estaba queriendo abarcar mucho y no estaba
enfocándome en mi objetivo principal. Entonces, por esta razón, cambié mi propuesta de intervención a una propuesta de curso en donde antes de poder realizar una intervención completa, se concientice a las personas sobre la importancia que tiene trabajar acerca de los riesgos psicosociales en el trabajo, y de esta manera también se cambiaron los objetivos que tenía propuestos en el proyecto que hicimos en el módulo 6.1. Estas son las incidencias más relevantes que me hicieron cambiar el proyecto de alguna manera. Y otras incidencias que ocurrieron constantemente es una mala organización del tiempo por mi parte, tanto por cuestiones de salud como por cuestiones personales, o bien por no organizarme, que se me juntaron otras actividades, me fue retrasando el método para poder realizar el trabajo y concluirlo, y esto me generó que al final estuviera muy presionada para poder realizarlo. Otra incidencia que fue constante es que tuve que trabajar fuera de Drive porque se descompuso mi computadora, porque además tuve que estar trabajando en la computadora de la empresa en donde tenemos bloqueado páginas para Google Drive, entonces solamente podría trabajar en Word, y lo que tuve que hacer al final pues es pasar esta información al archivo donde se estaba trabajando. Las demás incidencias se encuentran expuestas en mi trabajo de una manera más desarrollada, pero estas fueron las principales. Dentro de las conclusiones que tengo en este trabajo es que, a pesar de que es una propuesta que no pudo ser aplicada, me deja un gran desafío, y no solo a mí, sino creo que a toda el área de psicología organizacional, en donde es importante que nosotros podamos abrirnos camino en las organizaciones para quitarnos de ese lugar en el que nos tienen, en donde solamente somos para reclutar y para seleccionar personal, sino que también podemos aportar en la calidad de vida laboral de los trabajadores, y por ello hacer que la empresa pueda funcionar de mejor manera. Este es un camino que todavía nos estamos abriendo, pero que cada vez, por las normas que van surgiendo, estoy segura que nos van a facilitar el que nosotros podamos estar dentro de estas organizaciones cumpliendo estas expectativas que nosotros tenemos acerca de la aplicación de nuestro conocimiento. Otro de los principales aprendizajes que me llevo de este trabajo es que debo reforzar mi conocimiento en muchos temas, porque en un inicio yo creía que sabía muchísimo de los factores psicosociales de riesgo, porque es un tema que ya había escuchado antes, pero al momento de darme cuenta que debo hacer un análisis profundo para realizar una intervención en donde debo analizar la situación por completo, tanto de la organización, de los recursos con los que cuento, considerando tiempos, espacio e incluso hasta dinero en su momento, que tendría que ser parte de la organización, que ya no es algo que solo depende de mí. Entonces me da este panorama para más adelante no repetir estos mismos errores, y ser realista con los objetivos planteados. Además, otro de las cosas que me gustó bastante de este módulo es el trabajo colaborativo que hubo, porque aunque yo al principio no tenía mucha fe en que esto funcionara, hoy me doy cuenta que para mí fue bastante enriquecedor para poder mejorar mi trabajo y también poder aportar a los trabajos de mis compañeros, y que esto nos saliera de mejor manera y viéramos cosas que desde nuestra perspectiva no podíamos. El aumento de mi roncha es notable. Yo realmente ahora, con esta propuesta que tengo, que es de un curso y que considero que está más sólida que lo que al principio yo había imaginado, la voy a volver a presentar con la expectativa de que esta vez sea aprobada y teniendo más claridad en lo que se debe hacer. Asimismo, la gestión del tiempo para mí sí fue un problema constante, entonces sé que es algo que debo de mejorar para que más adelante no tenga tanta dificultad como tuve en este momento para realizar el trabajo.
Eso es todo de mi parte. Agradezco su atención.